Nombre poderoso de Jesús en esta hora. Y sé que hoy Dios va a hacer un milagro, amén. Dios va a sanar a alguien. Es más, Dios también va a usar a alguien para que ore por mí, también Dios me sane. El día de hoy he querido sentirme algo mal, pero orar a alguien, Señor, yo voy a predicar su palabra, amén. Y quiero decirle, hermano, que para el que cree, todo es posible. Ciertamente esto es una realidad. Pero hay algo que en esta noche quiero compartir para ustedes y para mí, porque primeramente nos hablamos a nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios. Y llamó mi atención esta palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque ciertamente la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, tenemos el oído con el cual podemos oír todos los sonidos y las palabras. Tal vez haya alguna persona que tenga problemas auditivos. Pero yo les quiero hablar hoy de, aleluya, de oír no cosas naturales ni cosas terrenales. Yo quiero que su sentido auditivo en esta noche se abra, pero no a lo terrenal, sino a lo sobrenatural de Dios. Amén. Vuelvo a repetirle esto. Yo hoy en el nombre de Jesús quiero que nuestro oído espiritual se abra para que pueda discernir lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias. Porque en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, ciertamente estamos viviendo los tiempos finales. Y en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará. En los tiempos finales algunos apostatarán de la fe. En los tiempos finales algunos volverán atrás. En los tiempos finales a lo que antes nosotros llamábamos malo, en los tiempos finales lo queremos llamar bueno. Y por eso no vengo dijera la gente, a lanzar factos o a poner en controversia. No soy un pastor de estar en controversia con la gente, pero sí hay algo que ha llamado mi atención. Y yo sé que ustedes, más que todos los jóvenes que podemos usar las redes, podemos ver que ahora las redes se están prestando para ver quién sabe más, quién conoce más, y para que todo sea una controversia de que esto dijo, esto es bueno, esto no es bueno, esto es malo, esto no es malo. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay de a lo que lo llaman malo lo llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Y quiero decirle, mi hermano, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, ha faltado la audición espiritual, porque ahora la gente se está creyendo sabia en su propia opinión. Ahora decimos: esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, esto es lo que a mí me parece, esto es lo que yo opino. Pero quiero decirle algo: no se le olvide que esta iglesia es guiada y dirigida por el Santo Espíritu de nuestro Dios. Esta iglesia no es una maquinaria natural. Esta iglesia no es un movimiento natural. Esta iglesia no es dirigida por los hombres. Esta iglesia se mueve y es dirigida y es movida por la santa presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No sé si esta noche alguien puede entender o comprender esto, pero aquí no nos movemos bajo nuestras percepciones, nos movemos bajo la dirección del poderoso Espíritu Santo de Dios. Pero por eso en esta noche los oídos espirituales se tienen que abrir, los sentidos espirituales se tienen que despertar. Aleluya, que Dios nos hable, que Dios nos dirija. Si va a aplaudirlo, hágalo con libertad. Pero en el nombre de Jesús, en esta noche los sentidos espirituales en tu vida se van a despertar. Algo sobrenatural tiene que pasar. Direcciones tienen que cambiar. Opiniones tienen que cambiar. Hacemos muchos planes. Organizamos todas las cosas. Somos buenos administradores. Planeamos todo. Aleluya. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y dentro de tanto tiempo hago tanto dinero. Y con ese dinero hago esto y aquello. No está mal. Qué bueno que sea organizado. Qué bueno que se sepa administrar. Aleluya. Pero no se olvide que todo tiene que ir bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y venimos
Y capítulo 3 del libro de Apocalipsis empieza con el mensaje a las 7 iglesias. Y cada uno de estos capítulos sabe que dice, aleluya, la Biblia empieza a decir, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, mi hermano, en esta noche, porque esta iglesia no es una iglesia común y corriente, no somos un movimiento más. Esta iglesia puede oír lo que Dios quiere para usted. Aleluya. Alguien tiene que entender que hay planes que tienen que ser cambiados porque no están acorde con la voluntad de Dios. Alguien tiene que entender en esta noche que esa decisión que estás tomando no es la más correcta, pero hoy el Espíritu Santo te va a dirigir y te va a guiar a su perfecta y santa y poderosa voluntad. Alguien que lo crea, aleluya, el que tiene oído, oiga en esta noche lo que el Espíritu le viene a decir en el nombre de Jesús. Hay revelación, aleluya, Dios se revela. Mire, hay algo que nosotros tenemos que comprender. El libro de Romanos capítulo 8, aleluya, yo voy a saltarme algunos versículos, pero el versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo sé que usted lee la Biblia y me gusta, predique conmigo. En esta noche estoy hablando los que andan conforme al Espíritu de Dios. Aleluya. Mire, el versículo 5 nos enseña algo muy claro y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu. Estoy hablándole a los que andan conforme al Espíritu y estoy hablándole a los que son del Espíritu. ¿Dónde están los que son del Espíritu? Aleluya. ¿Dónde están los que son del Espíritu? Aleluya, mi hermano, ya nosotros no vivimos conforme a la carne, aleluya, sino que vivimos conforme al Espíritu de Dios. El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. ¿Qué son estos? Estos son hijos de Dios. En otras palabras, aquí están los que andan en el Espíritu, aquí están los que son del Espíritu y aquí están los que son guiados bajo el Espíritu de Dios. La iglesia no puede perder esta sensibilidad, aleluya, de que Dios sea el que nos dirija, de que Dios sea el que nos muestre. Aleluya. Mire, mi hermano, la Biblia enseña que la iglesia primitiva, usted toma el libro de los Hechos y se va a encontrar varias escrituras donde Dios, aleluya, por medio de su Santo Espíritu, aleluya, le hablaba a la iglesia. Y usted va a encontrar en el capítulo 8 que estaba Felipe, aleluya, y el Espíritu Santo de Dios lo llevó a otro sitio y había un carro, y me llama la atención que el Espíritu le habló y le dijo, acércate, Felipe, a ese carro. Y cuando Felipe se acercó, vio al etíope leyendo, y cuando lo vio leyendo le dijo, pero no entiende lo que lee. Pero lo que le estoy diciendo en esta noche es que Felipe no fue movido a lo natural. Felipe no le habló a cualquier persona. El Espíritu Santo de Dios lo movió, le dirigió y le dijo a quién le iba a predicar y cómo le iba a predicar. En el capítulo 9, versículo 31, encontramos que la iglesia dice, 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, dice, fortalecidas por el Espíritu Santo. En el capítulo 10, verso 19, dice que mientras Pedro pensaba en la visión, usted conoce la historia, Pedro está viendo un lienzo, Dios se lo está mostrando, había cuadrúpedos que él no podía comer o que no comía, y Dios comenzó a mostrarle, le dice, Pedro, mata y come. Y usted conoce la historia, él dice, Señor, ninguna cosa inmunda he comido, y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo bendije. Pero hermano, en este capítulo, cuando estaba viendo la visión, ya Pedro estaba siendo buscado por unos hombres, y el Espíritu le dijo al apóstol Pedro, 3 hombres te buscan, ve con ellos, porque Pedro iba dirigido a un lugar,
a una casa de un hombre llamado Cornelio, y en medio de su predicación, por medio del Espíritu Santo, el capítulo 10, verso 44 dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aleluya. En el capítulo 11, y yo sé, hermano, usted va a entender esto, dice el verso del 28, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, el cual sucedió en tiempo de Claudio. Aleluya. No sé, hermano, si usted logra ver, pero estos hombres no eran dirigidos de una manera común y corriente. Literal, el Espíritu Santo de Dios les hablaba, les decía a dónde ir, les decía a dónde predicar, les decía cómo orar, porque enfermo iban a orar. Era tan sorprendente el movimiento espiritual que esta gente tenía, que Dios les hablaba y ellos oían a Dios hablando. Y quiero decirle, yo no soy trinitario, yo no soy bautista, yo no soy de la luz del mundo, soy pentecostal de la cabeza a los pies, y creo firmemente y le digo esta noche que tenemos un Dios que nos habla, aleluya, mediante su Santo Espíritu. Yo no sé si alguien lo cree, pero yo he visto milagros donde Dios ha hablado y Dios ha aparecido. Estoy hablando de un pentecostal que esta noche pueda creer que no le hable, que no le diga a dónde vas a ir, a dónde vas a orar, en qué casa te vas a... Aleluya. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, hay un pentecostal que se levante en esta noche y puede recibir condenada del cielo, condenada de nuestro Dios. Hay alguien que tiene que recibir dirección de Dios. Hay alguien que tiene que ser guiado por el amor de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, toda cadena se rompe, toda cadena se rompe, todo espíritu pesado se va. Aquí hay libertad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un poder en ese nombre. Aplaudan con libertad. Vamos con ese aplauso. Por eso, en el capítulo 13, verso 2, estaba conocido como Saulo en ese entonces, el apóstol Pablo y Bernabé. Pero aunque la Biblia dice Bernabé y Saulo, y mientras los líderes y ancianos de la iglesia se registraban estos al Señor y ayunando, literalmente la Biblia dice, dijo el Espíritu Santo, mire cómo dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Hermano, sin el Espíritu no somos nada. El Espíritu es el que nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu nos va a dirigir a las almas perdidas. El Espíritu es el que nos da los ministerios. El Espíritu es el que nos trae revelación. Para que usted lo entienda, un cristiano sin el Espíritu Santo lee la Biblia, la abre, y cuando lee la Biblia y lee Mateo 28, 19 y encuentra el bautismo y lee el bautismo ahí, dice, aleluya, que su evangelio se ha predicado a los discípulos y ellos predicaran y fueran a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando usted ve otras denominaciones aplicando este bautismo, el problema, ¿sabe dónde está? En que no hay revelación del Espíritu. Pero donde hay un pentecostal del nombre de Jesús y abre la palabra de Dios en Mateo 28, 19, aleluya, y tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le revela, aleluya. Yo no sé si alguien lo cree y podemos entender que no son tres, que no son dos, que Él es uno y su nombre es Jesús. Aleluya. Esta es la revelación que el Espíritu Santo de Dios trae cuando hay revelación del Espíritu. Cuando alguien lee esa escritura, va a entender que Jesucristo es el
que los oídos espirituales se están cerrando. Porque estamos en los tiempos finales. Usted sabe, ahora todo nos mueve en internet, el TikTok, el Instagram, todo. Y estoy viendo demasiado, y orando, estoy viendo demasiada gente, aleluya, que a veces quiere llegar a la iglesia. Y si antes creíamos en algo, ahora ya no lo creen. Y no estoy diciendo que esto pase aquí, no sé por qué lo quiero decir, pero ahora hay gente que llega a las iglesias, vio un video en TikTok donde el pastor que duró 30 segundos hablando en TikTok de otro lugar, de otra nación, dijo que el diezmar no es bíblico, que es de la ley, y llegan miembros diciendo, no, yo vi un video que eso no es de Dios. Pero hermano, ¿sabe qué? Aquí hay revelación del Espíritu Santo. Amén. Aquí no nos inicia el TikTok ni el predicador de YouTube que usted no conoce, que ni lo pastorea usted, ni sabe de su existencia. Aquí ustedes tienen un buen pastor, una familia pastoral, y lo más importante, aquí habla el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Hay poca visión espiritual muchas veces. No discernimos lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y estamos pensando que las cosas malas son buenas. Yo sigo creyendo que la santidad es buena, que Dios ama la santidad, que Dios es santo, que Dios dio código de vestimenta, que Dios nos viste, que Dios nos guarda. Yo no sé si alguien puede entender, pero oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Iglesia, sigámonos guardando, sigamos viviendo para Dios, sigamos consagrándonos, sigamos, aleluya. Hay que seguir ayunando, hay que seguir orando, hay que seguir haciendo matutino, hay que seguir clamando. Yo quiero oír la voz de Dios. Aleluya. Lo que pasa es que a veces tenemos miedo. En estos días me estaba haciendo una auditoría espiritual y empecé, aleluya, a hablar con Dios y a decirle, Señor, hace rato no escucho tu voz de una manera, aleluya, tan poderosa. Pastor, ¿y usted se atreve a decir eso? Sí, aleluya, debemos de predicar lo que vivimos, amén. Porque hace unos años atrás estuve predicando en un sitio, aleluya, me reservo el nombre y el lugar, y mientras estaba en un sitio llegué a una casa donde iba a estar, y en esa casa llegaron un grupo de hermanos y empezaron a alabar y a cantar y a tocar la guitarra, y se sintió un ambiente hermoso. Pero cuando estábamos cantando, aleluya, estábamos sentados en sillas, muebles, de repente, hermanos, le repito, soy muy pentecostal, aleluya, soy del nombre, pero de repente una voz me dijo, levántate. Y cuando me levanto del mueble, yo pensaba que alguien había dicho que se levantara, y disimuladamente miraba, y yo veía que la gente estaba concentrada cantando, alabando, adorando, y yo seguía adorando ahí con ellos. Pero de repente yo sentía sal, y cuando yo sentía esto, yo decía, ¿qué pasa? Me estoy volviendo loco. Y estábamos en ese sitio, estaba la presencia de Dios, pero lo que me sorprendió es que eran todos los que estaban ahí alabando, cantando. Ellos no se dieron cuenta en el momento que me levanté, salgo a la entrada de la casa, y cuando estoy en la entrada no conocía el sitio, no conocía mucha gente ahí, y me paro en esa entrada y comienzo a mirar hacia los lados, y de repente, hermano, aleluya, viene una cara que me pone Dios en la mente, así, veía esa casa, y de repente comienzo a ir a esa casa, y cuando entro, aleluya, en esa casa no había nadie, pero en un momento el teléfono me vibra y me suena y me dice, ¿estás en tal casa? Y yo digo, sí. Espera un momento, en ese lugar llega una persona, un hermano, y ese hermano comenzó a llorar, comenzó a hablar ahí, y de repente el Espíritu Santo me tomó, comencé a ponerle las manos, comencé a orar por él, comencé a ministrar en su vida. Hermano, Dios me estaba hablando para restaurar la vida de alguien, porque Dios no habla para matar, para condenar y para destruir. Él vino a salvar, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Aleluya, en ese momento un ambiente tan poderoso, y alguien que estaba destruido pudo ser restaurado, porque tenemos que abrir nuestra audición espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, mire, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que estaba pasando algún problema, algún momento, y de repente
y de repente su pastor se aparece en su casa y usted dice: ¡ay, pastor! ¡Dios me lo mandó! Aleluya. Qué bueno cuando Dios nos dirige a un hogar. Qué bueno cuando Dios nos dirige a una familia. Porque cuando Dios te dirige, llueva, trueno, relampaguee, algo va a suceder. Alguna cadena se va a romper, un enfermo se va a sanar. Aleluya. Hermano, yo quiero orar esta noche que el Espíritu Santo de Dios nos hable en esta noche y nos va a dar coordenada a dónde vamos a condenarnos. Aleluya. No se asuste cuando Dios le levante a medianoche y le diga: ve al lugar tal, ora por tu tal y pone la mano. Dios te va a dirigir. Alguien que se levante en esta noche y crea la palabra de Dios. Alguien que se ponga de pie. Alguien que crea a Dios espiritual, a Dios sobrenatural. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A veces hay mucho talento, pero no hay culpabilidad. A veces hay mucha capacidad, pero no hay revelación. Pero en esta noche hay revelación del Espíritu Santo. En esta noche, si tienes tiempo que no lo celebres, hoy recibirás el Espíritu Santo. Este que lo ha recibido, hoy lo recibirá. Si eres un enfermo, hoy tu milagro vendrá. Alguien que lo cree. Necesitamos de gente de oración. Necesitamos de gente de ayuno. Necesitamos gente que esté conectada con Dios. Y más en estos tiempos. Aleluya. Necesitamos gente que nos diga: mi hermano, en una ocasión predicando también, y la gloria sea para Él, la honra sea para Él, la alabanza es para Él. Nosotros somos siervos de Dios. Pero en un sitio predicando, aleluya, estaba predicando un mensaje y decía: ese no es. Y yo decía: ese sí es, ese es el que estudié, ese no es este. Y yo: no, ese no, yo no soy el pastor aquí, yo no, ese no es este. Aleluya. Y estaba conteniéndome, prediqué el mensaje que me estaba diciendo Dios, pero estaba conteniéndome, aleluya. Y ahí aguantado, de repente un anciano de la iglesia se me acercó, la gente empezó a ver lengua y me agarró por el brazo, se me puso al oído y me dijo: hable lo que el Espíritu le dice que hable, hijo. A veces no queremos decir lo que el Espíritu de Dios nos dice. A veces no queremos, aleluya, obedecer a la voz de Dios. Pero es necesario que obedezcas a la voz de Dios, porque las ovejas oyen la voz del pastor y lo reconocen. Aleluya. No escuchan a los ladrones, no escuchan a los saqueadores. Hay gente que ha escuchado voces de que vas a fracasar, se acabó tu vida, se acabó el trabajo, se te acabó la salud, tienes una enfermedad incurable, vas a ser hipertenso toda la vida, vas a sufrir de diabetes toda la vida, así te vas a morir. Y esa es la voz que escuchamos. Y la gente: bueno, soy diabético, bueno, tengo que acostumbrarme a vivir así, necesito la pastilla. Y hay gente que vive: hay una pastilla de la tensión. No estoy diciendo que es malo que se la tome, pero hay gente que vive esclava de eso. Pero yo puedo decirle hoy, en el nombre de Jesús, hoy vas a escuchar la voz de Dios que te dice: hoy te voy a sanar. Aleluya. Yo no sé si alguien lo cree, pero creo que el espiritual se despierte. Toda esterilidad se va en el nombre de Jesús. Aquí hay fructificación. Aleluya. Dios está dando a alguien. Dios le está dando un ministerio a alguien. No temas si Dios te está llamando. No te asustes si Dios te está escogiendo. Le estoy hablando a alguien espiritualmente. Alguien que
alabanza. Es poderoso, ¿verdad? Pero yo quiero que usted hoy afine su oído